La increíble primera petición de una niña sin hogar que transforma la vida de un magnate. Era una tarde más en Veracruz, el aire vibrante de la ciudad respiraba caos y color. Pero Valentina, con sus 10 años, miraba más allá de eso. Su madre, Rosa, luchaba por la supervivencia, sus manos endurecidas por el trabajo constante. La pequeña soñaba con un libro, un tesoro que podría enseñarle a leer y abrirle las puertas de un futuro mejor. La imagen de Leonardo, un magnate que era el símbolo de la desconexión entre su mundo y el de ella, la obsesionaba. Vestido impecablemente y rodeado de lujos, ajeno al dolor que la vida había impuesto sobre ellas. Cuando Valentina se acercó y le pidió un simple libro, el desdén en la mirada de Leonardo fue punzante. Su risa burlona resonó en su cabeza como un eco hiriente. ¿Por qué le había hecho eso a una niña tan pura? Él, atrapado en su mundo materialista, no comprendía el impacto de sus palabras. Pero aquella mirada de esperanza y tristeza no se borró de su conciencia. Esa noche, mientras caía en un sueño lleno de dudas, el encuentro con Valentina lo sacudió de una manera nueva. Su vida de lujos comenzaba a parecerle vacía y un retorcimiento extraño lo mantenía alerta. ¿Quién era realmente? Al día siguiente, en la terraza de su oficina, donde solía disfrutar de la vista de la ciudad que había conquistado, se sintió más solo que nunca. El aroma del café no era suficiente para distraerlo de la imagen de la niña. Su mente, antes enfocada en resultados y negocios, ahora se llenaba de preguntas. ¿Por qué lo había herido la mirada suplicante de Valentina? ¿Por qué, entre tantos sueños, el suyo no lo satisfacía? La presión constante por dar la imagen de éxito continuamente lo hacían dudar de sí mismo. Mientras tragaba un sorbo amargo de café, se preguntó si su vida era realmente así, prisionera de ambiciones que lo dejaban vacío. La responsabilidad que su apellido conllevaba lo asfixiaba y los ecos de risas burlonas se entrelazaban con los gritos sordos de su conciencia. Debía enfrentarse a la verdad, la de su soledad y a las de las Valentinas que vagan sin rumbo. Estaba rodeado de la opulencia que otros deseaban, pero no de lo que su corazón realmente anhelaba. Cada rincón de su mente vibraba con una lucha silenciosa, cada latido de su cuerpo resonaba con el recuerdo de la pequeña. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad. Saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos. Sin embargo, el reloj seguía avanzando y Leonardo sentía cómo el tiempo se le escapaba entre los dedos. Justo cuando tomó la decisión de buscar a Valentina, una llamada interrumpe sus pensamientos, trayéndole otro tipo de problemas urgentes. Las responsabilidades lo atrapaban de nuevo, y la angustia se apoderó de él. Esa niña que había transformado su perspectiva era un rayo de luz en su mundo de sombras. El dilema se volvía más pesado. ¿Podía dejarlo todo? La presión de las expectativas previas lo mantenía en una lucha interna, temiendo que el camino para cambiar no solo requería coraje, sino que podría llevarlo a una conexión que jamás se había atrevido a explorar. Sin embargo, el tiempo corre y su decisión se siente más crítica que nunca. La noche cayó sobre Veracruz con un manto de incertidumbre. Leonardo, a solas en su lujosa habitación, sentía que las paredes lo oprimían. La llamada que había recibido había traído consigo una tormenta de obligaciones que lo arrastraban a un abismo conocido. Su empresa, su imperio, flaqueaba ante nuevos desafíos que nadie más podía resolver. Pero por primera vez, en lugar de ahogarse en la ansiedad, su mente buscaba respuestas, no en las cifras de sus informes financieros, sino en un rostro adolescente que había encarnado su vacío. Se sentó en el borde de la cama. La luz tenue iluminaba el suelo de mármol, reflejando la opulencia que lo rodeaba y al mismo tiempo la desesperanza que había crecido en su interior. ¿Qué tengo realmente?, se preguntó. Los aplausos de los colegas, los elogios de los medios y el estatus social que tanto había atesorado comenzaban a perder su brillo.
Todo lo alcanzado se disolvía como arena entre los dedos, y lo que había ignorado por tanto tiempo ahora desbordaba su interior, la necesidad de un propósito más grande. En ese instante decidió actuar. No bastaba con pensarlo, necesitaba un plan. Con un impulso renovado, Leonardo tomó su teléfono y empezó a buscar información sobre Valentina. Las instantáneas de su encuentro regresaron a su mente. La fragilidad, esa chispa de brillantez en sus ojos, lo perseguía. No puedo dejar que eso se apague, se dijo. Había sido mucho tiempo desde que alguien lo había hecho sentir algo real. Con cada clic en la pantalla, su determinación crecía. Así, localizó un albergue cercano que se dedicaba a ayudar a niños sin hogar. La idea de visitarlo le hizo sentir una mezcla de nervios y emoción. Necesitaba confrontar su ego, despojarse del traje de magnate y permitir que la vulnerabilidad entrara en su vida. Quizás, pensó, era hora de escuchar las historias de los que realmente enfrentaban batallas. A la mañana siguiente, se puso una camiseta simple, dejando el traje colgado en el armario. No podía ser el hombre de negocios que todos esperaban. Tenía que ser un ser humano dispuesto a aprender. Al llegar al albergue, un mundo nuevo se desplegó ante él. Las risas de los niños resonaban en el aire, un canto que contrastaba con la rigidez de su realidad anterior. A medida que se adentraba en ese espacio, las miradas curiosas se dirigían hacia él. Era un extraño en ese mundo, uno que con su presencia podría causar más daño que bien. Sin embargo, Leonardo estaba determinado a encontrar a Valentina y comenzar a reescribir su narrativa. Quería entender, quería contribuir de alguna manera, incluso si eso significaba despojarse de los muros que lo habían mantenido a salvo, pero separado. En ese momento de introspección, se dio cuenta de algo vital. Mucho más que buscar a Valentina, buscaba también su propia redención. La inquietud que había sentido en su interior no era tan solo un eco de la soledad, sino un llamado a la acción, a la conexión. Inspirado por su decisión, se acercó a uno de los voluntarios del albergue y comenzó a hacer preguntas. Su curiosidad era genuina, y las respuestas comenzaron a abrir un nuevo sendero en su mente. ¿Qué necesitas?, le preguntó el voluntario, y Leonardo sintió que esa pregunta lo atravesaba. Era una invitación a explorar un mundo donde las necesidades eran diferentes, donde la riqueza se medía en actos de bondad en lugar de en dinero. Mientras aumentaba su compromiso con la causa, Leonardo aún no había encontrado lo que deseaba. La búsqueda de Valentina lo impulsaba, pero también se convertía en una búsqueda de sí mismo. Sin embargo, en medio de su exploración, una voz en su interior se cuestionaba si, al final, iba a ser capaz de enfrentar lo que significaba conectar con su pasado, su propia infancia y el dolor que había evadido. El sonido de risas infantiles resonó, pero una inquietante voz le advirtió que el momento decisivo estaba cerca, que ese camino de descubrimiento lo llevaría a un enfrentamiento nada sencillo. ¿Estás listo para lo que vas a encontrar, Leonardo?, era la pregunta que amenazaba con arrasarlo, dejando una latente presión en su pecho. El ambiente del albergue era vibrante, una paleta de sonrisas e inocencia que desafiaba la dureza del mundo exterior. Leonardo respiró profundamente, sintiendo cómo la ansiedad que había llevado durante años se desvanecía lentamente, sustituida por un renovado sentido de propósito. Cada paso que daba lo acercaba no solo a Valentina, sino a la esencia de lo que solía ser. Siguió al voluntario por un pasillo adornado con dibujos infantiles, cada uno representando sueños, esperanzas y batallas personales. Pronto llegó a una sala donde los niños se reunían para actividades. Al entrar, una pequeña figura se acercó corriendo. Una niña de unos 8 años, con trenzas deshechas y ojos que brillaban como estrellas. ¿Eres un superhéroe?, preguntó, su voz melodiosa, llena de curiosidad. Esa simple pregunta golpeó a Leonardo como un rayo. Superhéroe. La última vez que alguien había creído en él así había sido hace décadas, cuando sus propios sueños eran puros y no contaminados por la ambición. Soy solo un hombre. Aprender, respondió. Pero la niña no lo entendió del todo. Su inocencia lo paralizó momentáneamente, y de pronto la inseguridad regresó, instalada en las sombras de su mente.
Casi automáticamente, comenzó a explicarle lo que hacía, cómo dirigía una empresa de éxito. Pero a medida que sus palabras salían, se sentía cada vez más vacío. ¿A quién le importaba eso en ese lugar? La felicidad sobre la que había construido su vida no era realmente felicidad, era una fachada. «¿Pero puedes ayudarme con algo?», preguntó la niña de nuevo. Su voz era un nido de esperanza que se aferraba a él. Era una petición sencilla, pero Leonardo la sentía como un reto. «¿Qué necesitas?», se aventuró a preguntar, sintiendo que ese momento podía ser un portal hacia un cambio. Ella dio un paso atrás, mordiéndose el labio con desconfianza antes de contestar. «Mi amiga Valentina se siente sola. Siempre está triste después de que su madre se fue». El corazón de Leonardo se detuvo en ese instante. La búsqueda de Valentina tomaba una nueva dirección. No era solo encontrarla, era ayudar a una niña a salir de su soledad. Se sentó en el suelo, a su altura, y la observó. En sus ojos vio ecos de su propia infancia, culpabilidad, añoranza y un deseo de ser escuchado. «¿Cómo puede un superhéroe ayudar a alguien así?», ella preguntó, con un hilo de duda en su voz. En ese momento, Leonardo sintió que estaba ante un espejo. La pregunta resonaba dentro de su ser. ¿Cómo podía él ayudar si aún no se había reconciliado con su propio dolor? Había dejado atrás su niñez por la búsqueda del éxito, y sin embargo, aquí estaba, enfrentando a la inocencia que había abandonado. Decidió actuar, no como un empresario, sino como un amigo. «Vamos a hacer algo juntos. Haremos un dibujo para Valentina, uno que muestre cuánto nos importa». La niña sonrió, y aunque el camino por delante parecía incierto, Leonardo sintió una chispa de esperanza. Se levantó nuevamente, sintiéndose un poco menos como un magnate, y un poco más como un ser humano. Mientras la niña recogía hojas y colores, su mente se agitaba al considerar una pregunta aún más inquietante. ¿Qué pasaría si Valentina no deseaba ser salvada? ¿Y si su sufrimiento era más profundo de lo que él podía alcanzar? A medida que el tiempo avanzaba, su corazón se apretó, una sensación de desasosiego lo invadió. Pero tenía que seguir adelante, porque a veces el primer paso hacia la redención no se trata de encontrar respuestas, sino de hacer las preguntas correctas. «Es hora de desvelar lo que realmente significa ser un superhéroe», pensó, mientras se preparaba para enfrentar una nueva dimensión de la verdad. ¿Sería capaz de afrontar lo que Valentina necesitaba más allá de su papel de salvador? El eco de esa incertidumbre reverberaba en su mente mientras se preparaba para dar el siguiente paso. A medida que Leonardo se acomodaba en el suelo, sintió que el aire a su alrededor vibraba con una intensidad inesperada. La pequeña preparaba los colores con una esperanza inquebrantable en sus ojos, y él, por una vez, se sintió arrastrado a un mundo donde la influencia de su éxito material se desdibujaba, reemplazada por la autenticidad de los lazos humanos. La niñez, con su simplicidad y honestidad, le mostró un camino que lo alejaba del confort de su entorno habitual y lo conducía directamente al corazón de su propia vulnerabilidad. «¿Cómo puedo ser un amigo para Valentina si no sé cómo ser un amigo para mí mismo?», se preguntó mientras observaba cómo la niña dibujaba con una concentración pura. En ese momento, se dio cuenta de que su proceso de sanación no solo estaba ligado a ayudar a Valentina, era personal, íntimo y necesario. Sus pensamientos se dispersaron, reflexionando sobre su vida, esa carrera frenética detrás del éxito. Miró a su alrededor, viendo a los demás niños correr y reír, ajenos a las incertidumbres del mundo exterior que a él tanto lo angustiaban. A menudo se había preguntado sobre el verdadero significado de la felicidad. Había acumulado riqueza y poder, pero al encontrarse en este entorno, con su corazón latiendo al ritmo de un propósito renovado, comprendió que esos logros eran efímeros, vacíos, ante la profundidad del sufrimiento ajeno. «Debo ser más fuerte que mis propios miedos», se dijo, inspirado por la inocencia de la niña a su lado.
Se inclinó y comenzó a dibujar, aunque sus manos temblaban. Usó líneas y colores en un intento de comunicar amor y apoyo, plasmando en el papel no solo un mensaje para Valentina, sino también una promesa para sí mismo de abrazar su propia historia. Cada trazo se sentía liberador. «Así que, ¿cuántos dibujos necesitamos?», preguntó la niña, interrumpiendo sus pensamientos. La voz infantil lo trajo de nuevo a la realidad. Fue entonces cuando sintió que tenía que establecer un plan, uno que no solo beneficiaría a Valentina, sino que también comenzaría a recomponer los pedazos rotos de su propio ser. «Vamos a hacer uno grande, uno que muestre nuestra amistad y cada color que llevamos dentro». Con esas palabras, su voz se tornó más firme. Esa idea lo energizó. No era solo un dibujo, era una conexión, un deber hacia Valentina y, de una manera inexplicable, hacia sí mismo. Mientras trabajaban juntos, Leonardo observó cómo la niña sonreía por los simples actos de creatividad y colaboración. Se dio cuenta de que estos momentos, estas pequeñas interacciones, eran las que realmente alimentaban el alma. En ese entorno de frágil alegría, comenzó a confrontar sus propios demonios, la duda, el miedo y la sensación de insuficiencia. Cada pequeño triunfo con el dibujo se sentía como una victoria sobre su pasado. De repente, el sonido de risas infantiles lo envolvió y, por un instante, se sintió urgido a contribuir más. Podría organizar una actividad que reuniera a todos los niños, algo que no solo diera vida a sus dibujos, sino que también les enseñara a encontrar fuerza en su dolor y alegría en su dolor. La idea lo electrificó. Así como se había propuesto ayudar a Valentina, ahora podría tocar las vidas de muchos. Pero de nuevo, la sombra de la duda se interpuso. ¿Sería suficiente? ¿Podría manejar la responsabilidad de ser una figura de referencia para tantos? En ese tira y afloja interno, la mirada esperanzada de la niña le recordaba su propia promesa. El primer paso es ser valiente. Con la mente llena de planes y un impulso renovado, se levantó del suelo. «Vamos a brillar en este papel, y luego llevaremos nuestra luz al resto de los niños», dijo con una determinación que resonaba en su interior. Y así, Leonardo dio un paso hacia lo que sería el siguiente desafío. La incertidumbre le recordaba que el camino hacia el cambio personal nunca era lineal ni predecible. Pero ahora sabía que la mayor parte de su propósito estaba precisamente en la vulnerabilidad que había encontrado en este lugar. La lucha por ayudar a Valentina apenas comenzaba, pero sabía que ya no estaba solo en su búsqueda. Mientras comenzaban a crear, antes de que él pudiera desplegar toda su nueva visión, la puerta se abrió de golpe. Una figura familiar entró en la sala, y el corazón de Leonardo se detuvo. ¿Podría ser Valentina? El sonido de la puerta deslizándose resonó en su pecho como un eco distante. Se dio la vuelta rápidamente, el corazón latiéndole con fuerza. Quien cruzaba el umbral era, efectivamente, Valentina. Su apariencia era deslumbrante a pesar de lo desgastada que se sentía. Esa luz genuina en sus ojos lo atrapó, lo obligó a concentrarse en la esencia pura de su ser. «¿Valentina?», inhaló. Decidió que debía erigirse como un faro, pero no podía evitar un rayo de incertidumbre que se asomaba en su interior. Sin embargo, la intensidad de la situación le recordó que había llegado a un punto de no retorno. La niña se acercó con 2 pequeños dibujos bajo el brazo. «Mira lo que hice», dijo. Su voz tierna poseía la fuerza de una declaración. Los dibujos eran representaciones vibrantes de su mundo. Un sol radiante sobre un campo de flores y una familia dibujada con figuras de colores. «Son hermosos», respondió Leonardo, aunque su mente comenzó a especular cómo había llegado aquella criatura a hacer tales obras en medio de su realidad desafiante. «Quiero hacer una exposición, que todos vengan a ver nuestro dibujo grande. Tal vez así podrán sentir lo que sentimos al dibujar», dijo ella, mientras su rostro iluminaba un futuro que solo ella parecía ver. A pesar de su entusiasmo, Leonardo sintió un revuelo en el estómago. ¿Una exposición? ¿Era capaz de llevar a cabo algo así? Aún así, la prohibición de su propia duda lo empujó a decir:
Eso suena increíble, Valentina. Podemos hacerlo, pero necesito que me cuentes más sobre lo que imaginas. Y así, Valentina lo llevó a un terreno de posibilidades donde la creatividad podría florecer. Cada palabra que ella compartía iluminaba una parte de él que había estado encerrada, y el temor a no ser suficiente se diluía en la risa contagiosa y en la visión de esa pequeña que imaginaba un mundo con sentido. Mientras conversaban, algo en él empezó a cambiar. Su mente se aceleró en busca de ideas. ¿Podría incluir a otros niños en este proyecto y permitirles compartir sus propias historias? Pasaron minutos que se convirtieron en horas, y su esbozo de una actividad fue tomando forma. Sin embargo, cada nuevo paso lo enfrentaba con el peso de responsabilidades que podría no estar preparado para asumir. Valentina, ¿y si las cosas no salen como esperamos? Lanzó la pregunta, casi como un susurro, pero lo hizo con un aire que apenas le era familiar. La niña lo miró con intensidad. No importa. Lo que importa es que lo intentemos juntos. A veces, la belleza está en el proceso. Esa afirmación lo golpeó. Nunca antes había considerado el fracaso desde una perspectiva tan generosa. El intento y el juntos resonaban como una promesa. De la noche a la mañana, su equilibrio personal se redibujaba. No podía ser solo un soporte, debía aprender a ser parte de la construcción. El tiempo lo impulsó hacia adelante. Se dedicó a trazar planes, desarrollar estrategias y organizar encuentros donde los demás niños pudieran contribuir. En ese espacio comenzó a ver un reflejo de sí mismo en cada uno de ellos. La lucha por encontrar voz y un sentido de pertenencia. Mientras la chispa de la actividad comenzaba a prenderse, el lado oscuro de sus pensamientos no se desvanecía del todo. ¿Y si todo esto era solo un capricho? ¿Si los niños perdían la fe en él y lo rechazaban? La duda se convirtió en un ruido de fondo, insistente y desgastante, pero decidió silenciarla por el momento y simplemente disfrutar del proceso de crear, de ser vulnerable ante sus propios temores, en un entorno donde se sentía cada vez más seguro. Cuando la idea tomó forma y los preparativos estaban en marcha, de manera inesperada, el teléfono de Leonardo sonó. La voz de un antiguo colega resonó en su mente como un recordatorio de sus días en la cima. ¿Tienes un momento para hablar? Hay algunas oportunidades de negocios que deberías conocer. En el eco de esos recuerdos, se dio cuenta de que un enigma se cernía sobre él. Tenía que elegir entre un futuro por el que había trabajado incansablemente y este nuevo sendero que tanto le desafiaba y lo conectaba con su propia humanidad. Mientras reflexionaba, la imagen de Valentina se proyectaba en su mente, pura y esperanzadora. La decisión se convertía en una lucha interna. ¿Rechazaría su antiguo mundo o lo usaría como impulso para lograr un impacto mayor en la vida de los niños que lo rodeaban? La incertidumbre germinaba profundamente en su ser, y con ella nació una pregunta aterradora. ¿Catalizadora? ¿Podría llegar a ser el catalizador de un cambio o se encontraría a sí mismo atrapado una vez más en la soledad del éxito personal? Y justo en ese instante, la puerta volvió a abrirse. Un nuevo visitante había llegado, y su presencia prometía más que solo una simple interrupción. Este sería un momento crucial, un punto de inflexión, donde las decisiones pasadas chocarían con las expectativas del futuro. La figura que cruzó la puerta era una mujer de mediana edad, con un aire de determinación que capturó la atención de Leonardo de inmediato. Se presentó como Laura, una trabajadora social que conocía a Valentina y había estado en contacto con ella desde hacía tiempo. Al instante, Leonardo sintió que su mundo se precipitaba en una nueva dirección, obligándolo a reevaluar el camino que había comenzado a desarrollar junto a la pequeña artista. «Necesitaba hablar contigo», dijo Laura, su tono firme pero accesible. «Valentina me ha mencionado tu idea de una exposición y creo que es una oportunidad maravillosa para no solo ella, sino para todos los niños de este lugar». El entusiasmo de Laura resonó en él, provocando una chispa de creatividad en sus pensamientos. Sin embargo, en su interior, el eco de las dudas resurgió. ¿Estaba realmente preparado para así asumir esta responsabilidad? ¿Y qué implicaciones tendría para su vida profesional?
La idea de integrarse de manera tan profunda en la vida de estos niños significaba un compromiso radical que desdibujaba la línea entre su antiguo yo y el nuevo que empezaba a forjar. ¿Y cuál es el primer paso que tienes en mente?, preguntó, aunque su voz no ocultaba la vacilación. Laura se acercó, como si la conexión con ella pudiera servir de guía. Necesitamos recursos, apoyo de la comunidad y sobre todo darle voz a los niños. Ellos tienen historias que contar y tú puedes ser el puente, argumentó con convicción. Mientras escuchaba a Laura, una serie de pensamientos cruzaron por su mente. La posibilidad de que cada palabra de cada niño fuera un ladrillo en la edificación de un proyecto significativo. ¿Era esa la manera de redimirse a sí mismo? ¿De dejar atrás la imagen estancada que había mantenido durante años? Laura le habló sobre una serie de programas que existían en el área, que podrían facilitar la obtención de los medios necesarios para que la exposición fuese una realidad. Cada detalle que compartía inundaba a Leonardo de una nueva energía, y las sombras de su duda comenzaron a disiparse. La idea colectivizada, dirigida hacia un propósito común, resonaba en su corazón. El día avanzaba, y cada interacción con Laura fortalecía la determinación de Leonardo. Sin embargo, las preguntas: ¿cuánto estaba dispuesto a arriesgar? ¿Qué significaría realmente involucrarse en esa lucha?, comenzaron a cobrar un matiz más complejo. Se dio cuenta de que entregar su tiempo y atención implicaba abrir su vida a otros mundos, a formas de vida que eran paralelas a la suya. Mientras la conversación se tornaba más significativa, salió a la luz otro aspecto que había estado oculto: los sentimientos de ser elegido como líder por los niños. Sin embargo, esta posición también le generaba miedo. La posibilidad de que ellos colgaran en él expectativas poco realistas lo obligaba a confrontar sus propios fantasmas. La idea de que estos pequeños le vieran como un modelo a seguir le parecía abrumadora. ¿Realmente tenía la capacidad de ser un mentor? Es un camino complejo, pero si hay algo que he aprendido es que cada paso cuenta, dijo Laura, como si leyera sus inquietudes. La conexión con ella le trajo un aire de realismo. Cada pequeño proyecto o exposición podía ser un vehículo para explorar no solo el arte, sino también la vida misma, permitiendo a los niños curar sus heridas a través de la creatividad. Entonces, un nuevo dilema surgió en su mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a comprometerse? ¿Su contribución personal sería realmente suficiente? Leonardo necesitaba respuestas, y el tiempo se convertía en su peor enemigo. La conversación se detuvo brevemente cuando Laura recibió una llamada. Aprovechando el instante, Leonardo se dejó llevar por la introspección. Era el momento de decidir si su siguiente paso lo acercaría a una vida significativa o lo alejaría del camino que conocía. Cuando Laura colgó, miró a Leonardo con una mezcla de urgencia y esperanza. «Tenemos que actuar rápido», dijo. «El tiempo no está de nuestro lado y Valentina merece que todo esto se haga realidad». Al escucharlo, sintió que la presión aumentaba. La duda regresaba con fuerza, como un eco resurgente que desafiaba su deseo de ayudar. Sin embargo, la imagen de Valentina, con su luz inquebrantable, hizo temblar sus miedos. Tenía que decidir si sería espectador o protagonista en esta historia. «De acuerdo», respondió, su voz firme. «Haremos que esto suceda». Sin saber el alcance de ese acuerdo, su corazón se aceleró al comprender que esta decisión podría transformarlo a él y a muchos otros. Pero, entre la emoción y la expectativa, una nueva preocupación se alzaba entre las sombras. ¿Estaría realmente preparado para enfrentar no solo sus propios demonios, sino también las realidades que podrían surgir a medida que se adentrara en este nuevo mundo lleno de desafíos? El aire en la habitación se volvió pesado, y mientras Leonardo reflexionaba, se dio cuenta de que existía algo más grande que sus dudas. La búsqueda de un propósito personal, la reconstrucción de conexiones y la búsqueda de lo que realmente significaba ser humano lo aguardaban. Era solo el comienzo, y el camino se extendía indefinidamente ante él. Pero el llamado de lo desconocido destellaba con una intensidad que no podía ignorar. En ese instante, una nueva llamada lo sacudió. Esta vez, no solo por un número en su pantalla, sino por la realidad de lo que significaba verdaderamente hacerlo y las decisiones que se acercaban. El reloj marcaba las 4,
y el bullicio habitual de la tarde se hacía notar en el café donde se habían citado. Leonardo jugaba con su taza, sintiendo el calor de la cerámica contra su mano, mientras su mente se debatía entre decisiones cruciales. La conversación con Laura aún resonaba en su cabeza. Cada palabra parecía vibrar con un eco inquebrantable que lo mantenía alerta. Cuando Laura lo había dejado con la urgencia de actuar, una oleada de adrenalina había recorrido su cuerpo. Sin embargo, ahora la realidad de la situación se presentaba más sombría. Mientras observaba a los clientes del café, se dio cuenta de que todos parecían ajenos a sus propios dilemas. La idea de sumergirse en un mundo lleno de niños con historias desgarradoras lo abrumaba. Pero lo peor era la imagen de Valentina que lo acompañaba, esa chispa de esperanza que podría apagarse si él fallaba. Tomó un sorbo de café y pensó en lo que significaba para él ser un líder. La responsabilidad de guiar a esos niños, de servir como su voz, era un vacío a la vez excitante y aterrador. ¿Qué podría ofrecer realmente a esos pequeños que ya habían enfrentado tantas adversidades? Comprender su papel era fundamental, y se encontró preguntándose si tenía los recursos internos para acompañar a esos niños en su búsqueda de expresión. El sonido de una campanilla al abrirse la puerta lo sacó de su trance. Entra una figura diminuta. Era Valentina, con su característica sonriendo el espacio. La pequeña se acercó a él, y esa conexión instantánea entre ambos hizo que su corazón palpitara con un inexplicable sentido de propósito. Ella llegó con un dibujo en la mano, un pequeño proyecto que había creado impulsivamente en un instante de inspiración. «Leonardo», dijo excitada, «te traigo algo, es para ti y también para nosotros». Su inocencia brillaba con fuerza, un faro de posibilidades. «¿Qué es, Valentina?», preguntó él, no sin un poco de temor. Ella extendió su mano y le mostró un colorido garabato que representaba un árbol. «Es nuestro árbol de sueños», explicó. «Cada rama es un sueño que podemos poner juntos. Todos los niños quieren compartir sus historias y tú puedes ayudarles a hacer sus sueños realidad». La fragilidad de su planteamiento le hizo sentir un vuelco en el estómago. Aquí estaba la primera prueba de su compromiso, un llamado a su valor y disposición a asumir el rol que se le había encomendado. Valentina, con su pureza, le había preguntado directamente, ¿podías hacer realidad sus sueños? Esa pregunta resonó en su interior y lo enfrentaba a su propio miedo a fracasar. «¿Y qué soñabas tú, Valentina?», preguntó con seriedad. Ella lo miró, con esos ojos infantiles que parecían entender más de lo que aparentaban. «Quiero que mis dibujos cuenten historias, que las personas sientan lo que siento, pero no puedo hacerlo sola». Era un golpe directo. La necesidad de Valentina trascendía su propio deseo de redimirse. La responsabilidad iniciaba no solo por su ambición personal, sino por un profundo sentido del deber hacia ella y los demás niños. La realidad de ser su mentor se entrelazaba con la necesidad de redescubrir su propio propósito. Toby, su mentor anterior, siempre le había dicho que su carrera como orador, por otro, la responsabilidad que había asumido con Valentina y los demás niños. Su mente retumbaba con la posibilidad de que su éxito en el mundo corporativo pudiera financiar sus esfuerzos en el proyecto, pero aquel pensamiento lo llenó de incomodidad. ¿Hasta qué punto podía permitir que sus intereses personales interfirieran en el bienestar de esos pequeños? El éxito no puede ser una excusa para ignorar lo importante, se repitió, tratando de anclar su enfoque. Con la respiración entrecortada, se dirigió al café. Cada paso parecía más pesado que el anterior, como si la culpa se adhiriera a su piel. Las risas y el bullicio a su alrededor pasaban desapercibidos, sumando al ruido interno que crecía cada vez más fuerte. Al llegar a su mesa, encontró a Valentina dibujando en su cuaderno, completamente concentrada. Aquella imagen de ella, absorta en su arte, hizo que su determinación resurgiera. El mundo de los adultos, con sus presiones y expectativas, parecía disolverse ante la pureza de la fascinación infantil. La pequeña alzó la mirada y sonrió, y eso bastó para que su corazón se abriera de nuevo. Valentina, comenzó, antes de detenerse en seco, ¿cómo explicarle su dilema sin quitarle la alegría de compartir sus sueños?
Él mismo se sentía perdido, como un barco sin rumbo en medio de una tormenta. No quería dejar que su lucha interna afectara a la niña, pero sabía que debía ser honesto. Tengo una reunión importante, puede que me aleje un tiempo, pero quiero que sepas que esto es solo el comienzo. ¿Y si no regresas?, preguntó Valentina, con una seriedad inesperada que lo hizo estremecerse. Lo haré. Tienes que prometerme que seguirás dibujando y soñando, y que estarás lista cuando regrese. Esas palabras fluían de su boca con facilidad, pero sabía que las promesas tenían un peso que debía llevar consigo. La niña dudó un instante y luego asintió con determinación. Él ya había comenzado a mostrarle lo que significaba asumir el control de su vida y sus sueños, y no podía fallarle. Sin embargo, el peso de su decisión se estaba volviendo abrumador. El dilema de elegir entre una ambición profesional y un compromiso emocional lo llevó a preguntarse qué tipo de líder quería ser. La imagen de un magnate exitoso en un podio contrastaba con la figura de un mentor que sostenía el mundo de un niño en sus manos. Finalmente, mientras salía del café, sintió cómo su pecho se apretaba. La urgencia de actuar con integridad crecía y los días que se avecinaban solo prometían más complejidades. La vida de esos pequeños turísticos podía cambiar drásticamente y no podía arriesgarse a ser el responsable de que eso no sucediera. El teléfono sonó nuevamente, pero esta vez era un mensaje de Laura. ¿Recibiste mi invitación? Tendrías mucho que ganar con esa charla. La frase lo golpeó como un balde de agua fría. Mientras se leía el mensaje, cada palabra lo empujaba más a la disyuntiva de su situación. Mientras la noche empezaba a caer, su mente giraba como un torbellino. Tenía un deseo creciente de encuentro y colaboración, pero el camino hacia ello se volvía turbio y complicado. ¿Podría realmente equilibrar su deseo de un estatus y la necesidad de compromiso con aquellos niños? Y así continuaba su lucha, entre el eco de las expectativas y el susurro de las verdaderas aspiraciones. Mientras la oscuridad envolvía la ciudad, el verdadero viaje comenzaba a desdibujarse ante él. La pantalla del teléfono se iluminó una vez más. Esta vez era un recordatorio de su reunión, y una nueva inquietud floreció. ¿Estaría dispuesto a comprometerse al máximo sin perder a Valentina y a los demás en el proceso? La incertidumbre lo empujaba a prepararse para un enfrentamiento con su propia moralidad. Tenía lo que se requería para enfrentar la realidad de la vida que había elegido y lo que esa elección lo invitaba a descubrir. Leonardo caminaba por las calles iluminadas por las luces de neón, con el sonido de sus pies resonando en el pavimento. El dilema que le consumía no era solo una balanza entre dos opciones profesionales, sino un verdadero juicio de su carácter. La oferta que le había hecho Laura era tentadora. Sería un impulso notable para su carrera, pero el precio del éxito comenzaba a tomar forma con cada paso que daba. En su mente, las caras de los niños se entrelazaban con sus sueños, fragmentos de historias que el corazón inocente de Valentina había compartido con él. Cada dibujo que ella creaba representaba no solo una expresión artística, sino una pequeña parte de sus esperanzas futuras. Era un eco de lo que él también había querido en su infancia, un recordatorio de la esencia perdida en el camino hacia la adultez. Mientras cruzaba una plaza, se detuvo en seco. Un grupo de jóvenes tocadores de instrumentos llamaba la atención de una multitud que no podía resistir la energía que emanaba. Sin pensarlo, se unió a la multitud, buscando en sus corazones un destello de claridad. Las notas ascendían y descendían, llenando el aire de una mezcla de alegría y melancolía. En cada golpe de tambor y cada acorde, Leonardo sentía cómo la confusión comenzaba a despejarse. ¿Qué es lo verdaderamente importante?, se preguntó, mientras observaba la pasión de esos jóvenes. No se trataba solo de la fama o del reconocimiento, sino de la conexión que creaban con su arte. En ese momento, algo dentro de él empezó a resonar con una intensidad abrumadora. Aquello era lo que quería, ser un puente entre historias y realidades. Con la determinación renovada, se dirigió a la reunión. Su decisión aún no era clara, pero estaba listo para confrontar las mejores y peores partes de sí mismo. Sabía que no podía llegar a un acuerdo felizmente, su corazón aún estaba con los niños. Al llegar a la puerta del edificio, se sintió un poco intimidado, como si estuviera a punto de pegarse a sí mismo una etiqueta que podría definir su futuro.
Futuro. La sala estaba llena de ejecutivos, cada uno más apresurado que el anterior, todos esperando escuchar a aquel líder que había llegado a hablarles. Leonardo sintió que la presión crecía. Sin embargo, en el fondo de su mente, una pequeña voz le susurraba que su razón de estar allí no era para impresionar, sino para influir. Con eso en mente, se preparó para el desafío. Esperó su turno, observando el comportamiento de los demás. Algunos hablaban de cifras, de logros, de contratos millonarios. Pero mientras los rostros se volvían serios y acentuaban la tensión de esos cuentos de éxito, él no podía evitar pensar en el costo emocional que muchos de aquellos triunfos acarreaban. Finalmente, llegó el momento de hablar. Respira hondo. Sus palabras fluyeron tras la primera frase, encontrando un inesperado valor en su vulnerabilidad. Comenzó a compartir su historia, la conexión con los sueños de Valentina, el poder de la creatividad infantil. Cada palabra estaba cargada de sinceridad, y mientras su voz se alzaba, recordó a los niños, sus anhelos y todo lo que podían lograr si se les daba una oportunidad. El murmullo continuó, pero Leonardo se sentía anclado en el momento. Las miradas comenzaron a cambiar. La audiencia no solo estaba viendo a un presentador, sino escuchando a alguien que había cuestionado su propio camino. En ese instante, sintió que estaba en el lugar correcto. Su vida profesional y emocional empezaban a alinearse, aunque las incertidumbres persistían. A medida que finalizaba, se asomó al futuro. Cada decisión que había tomado, cada encuentro que había experimentado, le había enseñado la importancia de mantenerse fiel a sí mismo. Pero su lucha interna no había terminado. Había un abismo de responsabilidad que no podía ignorar. Al salir, con el eco de su charla aún vibrando en el aire, su teléfono vibró nuevamente. Era Valentina. «¿Cuándo vuelves? Lo que me dijiste me ayudó a terminar otro dibujo». Leonardo sonrió, sintiendo como si la vida le ofreciera una última pregunta crucial. ¿Podría realmente ser el líder que deseaba ser? ¿Alguien que no solo hablaba sino que también actuaba? La decisión lo aguardaba, y su camino apenas comenzaba a revelarse en toda su complejidad. ¿Cómo manejaría la próxima etapa de su viaje entre la ambición y el compromiso? Esa pregunta lo perseguiría hasta que encontrara una respuesta. La vida de Leonardo había cambiado de una forma que nunca imaginó posible. Los días transcurrían en un torbellino de actividades, en el que el eco de las risas infantiles en el albergue se entrelazaba con el murmullo de la ciudad que antes le parecía inalcanzable. La exposición, inicialmente un mero atisbo de esperanza, se había convertido en un evento que prometía ser el centro de atención en la comunidad, un puente entre la realidad de los niños y la conciencia del público. Leonardo había dejado atrás las sombras de sus dudas. La decisión de involucrarse profundamente en la vida de Valentina y los demás niños se multiplicó, y eso lo llevó a una revelación. Había encontrado un propósito que le otorgaba un sentido de pertenencia. Cada interacción con los pequeños se convirtió en un recordatorio de que el verdadero liderazgo no se trataba simplemente de guiar, sino de ser vulnerable y compartir el peso de sus historias. El día de la exposición llegó con una mezcla de ansiedad y emoción palpables. El albergue estaba decorado con coloridos dibujos y retratos, cada uno contando la historia única de un niño. La alegría de Valentina era contagiosa, su entusiasmo irradiaba mientras organizaba los dibujos en las paredes. Leonardo, sintiendo cómo crecía en su interior un sentido de orgullo, se aproximó a ella. «Hoy será un gran día, Valentina. Estoy muy orgulloso de ti», le dijo, y mientras lo hacía, sintió que su propia vida tomaba un nuevo rumbo. «No podríamos haberlo hecho sin ti», respondió Valentina con sinceridad, y sus ojos brillaban de gratitud. Esa conexión auténtica llenaba a Leonardo de un calor renovado. Comprendía que lo que había construido era más grande que él mismo. A medida que las personas llegaron para admirar las obras de los niños, Leonardo se sintió ante la legitimidad de su papel. No era solo un magnate en busca de reconocimiento, sino un ser humano dispuesto a ser parte del cambio. Los admiradores comenzaron a preguntar sobre cada dibujo, a explorar las historias detrás de ellos.
Y con cada interacción, Leonardo supo que aquel evento no era simplemente sobre arte, sino sobre conexión y empatía. Al final del día, mientras las luces comenzaban a apagarse y las risas se desvanecían en ecos lejanos, una promesa se pronunciaba en el aire. Leonardo se comprometió a continuar su apoyo al albergue, a dedicarse no solo al éxito material, sino a acompañar a esos niños en el descubrimiento de su voz. La idea de financiar el albergue a través de sus negocios se convirtió en una fuerte motivación. Pudo ver cómo su experiencia podría ser utilizada para darles a esos niños oportunidades que él había tenido, pero también había olvidado profundamente. No solo somos un grupo, somos una familia, pronunció Leonardo delante del equipo y los niños. La frase resonó en sus corazones, sellando un compromiso que iría más allá de la exposición. Cada niño en el albergue ahora tenía un defensor y un amigo, y al mismo tiempo, ese mismo rol le estaba permitiendo a Leonardo redimirse. Ahora, mirándose en el espejo de la vida, su reflejo era diferente. La arrogancia había sido sustituida por la gratitud, la soledad por la conexión genuina. En los días que vinieron, no solo se enfocó en construir la imagen de un empresario exitoso, sino en crear un legado. Se comprometió a acompañar a Valentina y sus amigos en su proceso de crecimiento y autodescubrimiento. Sus ojos ya no brillaban por las luces de neón, sino por el resplandor de esos pequeños artistas que comenzaron a transformar su entorno. Mientras caminaba por la ciudad de Veracruz, ahora se sentía parte de ella, un engranaje que podía contribuir a algo mucho más grande que su propio deseo de ser reconocido. Su vida adquirió significado, su corazón halló satisfacción en lo que hacía de manera tangible y efectiva. En el fondo, Leonardo había dado sentido a lo que alguna vez había perdido. El verdadero éxito no radica en el poder o el estatus, sino en la manera en que se toca la vida de los demás, reflexionó mientras observaba la ciudad desde su ventana, con una sonrisa genuina. Cada dibujo era un recordatorio de lo que había conseguido alcanzar, pero también de lo que aún había por delante. La conclusión de su viaje personal no era un simple cierre, sino un comienzo. Valentina, con su simple petición, había desatado cada compromiso que lo llevaría a redescubrir su propia humanidad. Confiado y con propósito renovado, Leonardo se dispuso a enfrentar el futuro, un destino lleno de posibilidades irrenunciables, llevando consigo a todos los niños que ahora consideraba como su familia. Era el momento de dar un paso más en su transformación, y estaba listo para abrazar la aventura que lo aguardaba. Necesitan suscribirse ahora a este canal. No se pierdan las próximas historias emotivas exclusivas que tocarán su corazón. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, porque su voz es importante. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.